En esta noche, gloria a Dios, vamos a tener una meditación de la palabra de Dios acerca de un tema que nos concierne a todos como hijos de Dios. Y es el tema de la aflicción. La aflicción que viene siendo sinónimo de sufrimiento. Viene siendo sinónimo de padecimientos. Y el creyente pasa por momentos de aflicción. Y hay veces que parece que la aflicción es algo continuo, pero no es lo normal, ¿verdad que no? Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés capítulo 3. ¿Amén? Amén. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 3, y vamos a ver cómo claramente la Biblia nos dice que todo tiene su tiempo. Pero a mí me gusta como lo dice la Biblia, así que no quiero nada más resumirlo a esa expresión. Vamos a ir y ver, gloria a Dios, lo que nos dice el Espíritu Santo a través de esta palabra. Dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de... Quisiéramos nada más que se quedara en la primera parte, pero también hay tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Voy a hablar un poco de algunas cosas aquí, pero, tiempo de qué? De matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hombres, a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Bien, hay algunas expresiones que son muy duras y fuertes o difíciles de entender en esta escritura, pero lo primero es que cuando leemos la palabra de Dios, recuerde que el que interpreta la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Si hay algo que no entiende, pregúntele a Dios. Dile: Señor, dame sabiduría, déjame entender qué quiere decir esta palabra, porque si aquí dice que hay tiempo de aborrecer, obviamente que como cristianos no podemos aborrecer a nuestro prójimo, pero sí podemos aborrecer otras cosas, ¿sí o no? O sea que la aplicación del verbo, debemos tener cuidado cómo lo aplicamos, a quién o a qué cosa la aplicamos. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios aquí: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Gloria a Dios. También habla del tiempo de llorar y tiempo de reír, como leímos. Gloria al Señor. Habla de tiempos
En la vida del hombre hay temporadas. El siervo y sierva de Dios pasa por temporadas y hay temporadas que son difíciles. Pero vemos aquí que todo tiene un fin, todo tiene una hora específica. ¿Por qué temporada de la vida estás pasando? Si usted compara la vida humana, hermanos, nuestra vida se parece a veces a la vida de los árboles o a la de las demás criaturas. Uno nace, crece, se reproduce y muere. Pero a diferencia de la planta, de los animales, tú y yo tenemos un alma eterna, creado y creada a la imagen y semejanza de Dios. Esa es la diferencia. Entonces, podemos ver que la vida del hombre a veces se compara a las temporadas de un año. ¿Verdad que sí? La primavera representando el nacimiento y la niñez. El verano representando la juventud. El otoño que representa la madurez y la edad media. Pero en el invierno, oh my God, el invierno ya es la etapa final y solamente Dios sabe cuándo termina. Ahora, dije que quería volver a algo interesante aquí. Dijimos que hay tiempo de morir, pero ¿sabía algo que descubro con la palabra de Dios? Que hay gente que muere antes del tiempo de morir. ¿Por qué? Porque se cometen a veces decisiones. Ejemplo, una persona que no come bien se va a enfermar, ¿sí o no? Y si se enferma, puede incluso morir antes del tiempo asignado por Dios. Entonces debemos tener cuidado de decirle: Señor, yo quiero que en mí se haga tu voluntad en todas las temporadas de mi vida. Dile: Señor, yo quiero que si estoy viviendo la etapa de la juventud, yo quiero ser un joven o una joven viviendo a plenitud todo lo que tú tienes para mí en esta etapa de la vida. Pero si estoy pasando por el otoño o el invierno, también ahí quiero andar en tu perfecta voluntad. Gloria a Jesús. Porque la palabra nos dice que aún en la vejez seremos fructíferos y fuertes para Dios. Aleluya. En el creyente, en el que camina en Dios, no hay temor a ninguna temporada de la vida, porque siempre que andemos bajo el poder del Espíritu Santo, siempre que andemos en obediencia a la palabra de Dios, nuestra vida va a estar en éxito, en prosperidad. No la falsa prosperidad, sino la verdadera, donde Jehová te permite ser bendecido, y la verdadera prosperidad es que en nosotros se haga la voluntad de Dios. Que cumplamos con el llamado de Dios para nosotros. Y entonces, esta palabra, gloria al Señor, nos dice: todo tiene su tiempo. Y una de las cosas que no queremos entender es que a veces también que vivir el tiempo de aflicción no es agradable a nuestra carne, no nos agrada, obviamente es normal. La aflicción significa sufrimiento. Quiere decir que va a haber dolor emocional. Pero tengo buenas noticias para ti. La aflicción no determina el gozo y la paz del Espíritu. Amén. La aflicción no viene para destruirte. La aflicción Dios la permite para edificarte, para que tu fe crezca. Amén. Y se aumenten tus fuerzas. Que levantes vuelo como las águilas. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. En los tiempos bíblicos, los siervos de Dios pasaron grandes aflicciones. Y en la prueba, en el dolor, ¿qué hacían los siervos de Dios?
bueno, nos dieron ejemplo a nosotros. ¿Qué debemos hacer? Inmediatamente hay que buscar presencia de Dios. Hay que comunicarse con el Señor. Es necesario entrar en intimidad con el amado y decir: Señor, ten misericordia de mí. Levántame. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver el Salmo 119, que es el gran salmo de la palabra de Dios. Aleluya. Y hay algunos versículos que quiero resaltar, que quiero notar en este gran salmo de las Escrituras. En el versículo 50. Dice, gloria a Dios. Yo creo que todos leamos el 49 y el 50. Cuando cuente hasta 3, leemos el 49 y 50. 1, 2, 3. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual ella es mi consuelo, porque tu dicho me ha vivificado. ¡Wow! El salmista reconoce el poder de la palabra. Esta es la palabra que Dios te da. Promesas que son grandes y poderosas. Y en la oración que él hace aquí, le dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Hay algo interesante que él sigue diciendo: en la cual me has hecho esperar. Sí, Dios da palabra, Él da promesa, pero es para un tiempo, porque todo tiene su tiempo. El cumplimiento de las promesas de Dios tienen su tiempo. Y Dios entonces nos hace esperar. ¿Y por qué nos hace esperar Dios? Dios nos hace esperar para que conozcamos más y más sus caminos. El Señor anhela que conozcamos sus caminos, es decir, el carácter de la fidelidad de Dios. Conocer más quién es Él realmente, cuán fiel es el Señor a las promesas que nos da. A veces nosotros se nos olvida que Dios también tiene un anhelo o anhelos para nosotros. Nosotros pensamos en nuestros anhelos. Yo quiero. Señor, bendíceme. Dame. Lléname. Fortaléceme. Y etcétera. Úsame. Todo lo demás. ¿Son buenos deseos, sí o no? Amén. Sí. Desea, pide todo lo que quieras. Pero quiero decirte que Dios también tiene anhelos. Dice la Biblia que Él nos anhela celosamente. Amén. Él te desea a ti. Gloria a Dios. No lo que puedes hacer por Él. Oye bien, porque Él sigue siendo Dios. No nos necesita a nosotros. Sino la relación que podemos tener con Él. Que le conozca. Óigame, a mí me impacta la oración intercesora. Tantas profundidades que hay en esa oración de Cristo. Y una de las cosas poderosas que Él dice es: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo, a quien has enviado. Aleluya. Vida eterna significa conocer a Dios. Esta es la prueba. Este es el examen que te confirma que eres salvo. ¿Cómo lo sabes? Tú conoces a Dios. Dios te conoce a ti. Hay un conocimiento mutuo. Hay una relación íntima.
hay una amistad con Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Esto es real. Amén. Esta es la vida eterna. Que te conozcan. Por esto es que Él nos anhela. Él anhela que confiemos en Él. Por esto debemos ser afligidos. Porque es fácil decir, yo confío en Dios, si todo está bien. No hay problema. Esa fue la teoría del diablo. Cuando vino ante Jehová, oh, pero claro que Job te sirve. Oh, y tú no lo has rodeado de bendición, de protección, de salud. Así cualquiera. ¿Y quién no? Gloria a Dios. Pero era necesario que el desierto manifestara la fidelidad de Job al mundo entero. Porque Dios conocía el corazón de Job, pero ni siquiera Job estaba seguro de sí mismo. Ni siquiera Job confiaba y eso está bien, hay que tener cuidado de uno mismo. Pero una vez que estás en el proceso del desierto, ahí entonces se sabe si realmente confío en Jehová, si realmente soy amigo de Dios, si realmente amo a Dios. Entonces, el proceso de la aflicción muchas veces nos lleva a este nivel de prueba profunda que hace manifestar lo que hay en el interior. Y déjame decirle, como usted sabrá, ¿verdad? El proceso, la manifestación es de edificación para nosotros mismos. Porque Dios nos revela nuestro carácter y nos hace trabajar con eso que hay que trabajar. Gloria a Dios. Usted no sabe si tiene paciencia realmente hasta que venga un molestoso a pisarle el mismo callo todos los días. Y todos los días el mismo insulto y la misma molestia. Y a veces a diario tienes que bregar con cierta gente difíciles en tu área de trabajo o en los estudios o en la familia. Alguien difícil que todos los días en la misma llaga, ahí dando un golpe, una gotera continua. Mientras no me molestan, yo soy manso. Pero así cualquiera, nadie te está provocando, ¿verdad? Es cuando vienen a punchar y todo, vamos a ver si es verdad que eres manso. Pronto se levanta la ira y uno dice, oh, pero yo creía que era una paloma, pero soy un buitre. Piedad de mí, Jehová, porque hermano, le estoy dando testimonio de cómo el Espíritu Santo a mí me ha enseñado ciertas debilidades que estaban escondidas hasta que vino una situación y lo sacó a la luz. Digo, wow, ¿y de dónde salió esto? Estaba escondido en el corazón. Pero todo tiene su tiempo. Dios no nos revela todas las cosas inmediatamente. Hay un proceso de madurez, de crecimiento natural. Así como a un bebé no se le puede dar comida sólida hasta que no se desarrollen sus órganos y su cuerpo pueda resistir. Asimismo, el cristiano, Dios no nos lleva a un nivel de madurez rápidamente. No podemos resistirlo todo. Todo tiene su tiempo. Y cuando llega el tiempo de recibir revelación, entonces Él nos hace ver. Mientras, oye bien, mientras Él te va llevando por ese crecimiento, por esa madurez, ¿sabe qué ocurre? Él te da palabra y te hace esperar en esa palabra. Por eso aquí Él dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho, ¿qué? Esperar. Porque en el proceso de espera está siendo madurado. Ahora bien, mientras Él espera,
¿Sabe qué hace esa palabra? Dice aquí que lo consuela en el tiempo de aflicción. Hermanos, yo no sé cuántos lo han experimentado, pero hemos vivido esta experiencia de que en medio de pruebas, luchas, dificultades, un salmo, un versículo, una palabra de la Biblia viene y te levanta y te ayuda a seguir adelante. Porque dice aquí, tu dicho me ha vivificado. El verbo vivificar significa volver a dar vida a algo que se está muriendo. Gloria a Dios. Y la palabra, lo que Él ha dicho de ti y de mí, nos da vida continuamente. A veces nos vamos muriendo, se van las fuerzas, no hay deseo de orar, no hay deseo de cantar, no hay deseo de venir a la iglesia, pero viene una palabra y te da vida, te vivifica. Gloria a Dios. No tengas temor de la aflicción, porque en medio de la aflicción Jehová ha dado recursos, y uno de los recursos principales es el pan de la palabra de Dios. En el versículo 92, en este mismo salmo, dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Wow. Esto es revelación. Porque el salmista está revelando el secreto de su victoria. Y el secreto de la victoria de este hombre de Dios es que él se deleitaba en la palabra de Dios. Y él reconoce, si yo no disfrutara tu palabra, si tu palabra no fuera mi delicia, mi manjar delicado, mi banquete, si esto no fuera así, ya hubiera perecido en mi aflicción. Y hermanos, ¿cuántas veces estamos pasando unas tormentas y la gente reconoce que es tan fuerte la situación que tiene que decir en verdad que Dios es grande? Porque lo normal es que esta persona pierda la mente o esté descontrolado emocionalmente, totalmente en tormenta, pero como la delicia del creyente es la palabra de Dios, esta misma palabra le da ánimo, fuerza para luchar, para levantarse como un guerrero y guerrera de Dios y declarar cada mañana cuando se levanta, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Esto es el poder de la palabra de Dios en el tiempo de aflicción. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos el ejemplo de estos siervos de Dios y vamos a ver qué resultados. Vamos a ver que el Señor se acuerda. Estos son términos humanos que usa el Espíritu Santo, porque Dios no tiene problema de memoria. Él es Dios, lo sabe todo. No puede olvidar nada, si no ya deja de ser Dios. No sería omnisciente. Ahora, cuando la Biblia habla de que Dios olvida nuestros pecados, está simplemente diciendo es que ya nunca más los tomará en cuenta, ya nunca más existen para Él en su corazón. Simplemente. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué ocurre si Dios olvida totalmente? Porque que la gente quiere tomar, hermano, debemos entender cuando el Espíritu de Dios está hablando en sentido figurado, en sentido simbólico y en sentido literal. Si Dios totalmente no recuerda nada de lo que hicimos en el pasado y tú lo recuerdas, hay algo que tú sabes más que Dios, ¿sí o no? Seríamos entonces superiores a Él en conocimiento. Pero sí, cuando Dios dice, yo he olvidado tus pecados, créalo, hermano, que Dios no le toma en cuenta ni nunca más vuelve a traer a colación, porque ya para Él es como si nunca hubiera ocurrido. Y esto es lo que nos da paz.
en el poder de la sangre de Jesús. Pero a veces el salmista dice, acuérdate de mi aflicción. Es simplemente un clamor, una intercesión que sale de lo más profundo del corazón. Y este es el ejemplo que debemos copiar de estos varones, de hombres como David y otros salmistas que clamaban al Señor. Gloria a Dios. Salmo 31 también nos enseña algo interesante acerca de el tiempo de aflicción que a veces tenemos que pasar. Versículo 7 dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia. Porque has visto, ¿qué cosa? Has conocido mi alma en las angustias. Si empezamos a hablar de la misericordia de Dios, no salimos del tema, porque esa es otra línea de pensamiento profundo. Pero esa misericordia de Dios que nos sostiene, ¿sí o no? Si no fuera por su misericordia, ¿dónde estuviéramos hoy? Y él dice, yo me gozo, yo me alegro en tu misericordia, porque por tu misericordia has visto mi aflicción. Eso es lo que por eso él dice que se goza en la misericordia, porque vio como evidencia de esto que Jehová se acordó o lo miró, lo vio cuando estaba afligido. Gloria a Dios. Es un misterio el camino de Dios, porque nadie te ama como Dios te ama. Y si tus padres se compadecen de ti y no te quieren ver sufrir ni pasar un problema, ¿por qué Dios permite la aflicción si te ama aún más que tus padres? No hay ser humano que te pueda amar como Dios te ama. Y parece como extraño eso a la mente humana. ¿Y por qué si tú me amas tengo que sufrir? Y esa es la primera crítica que el cristiano recibe de el que, por ejemplo, no conoce mucho de Dios, o el que inconverso, o que nunca se te va a Cristo como su único salvador. Dice, por ejemplo, pero usted es cristiano, ¿por qué usted está pasando por eso? Muchos te lo dicen a ti, te critican y te murmuran o te hacen sentir mal y uno se queda callado como, no quedarme callado, hay que decirle. O sea, hay mucha gente que dicen, pero si tú eres cristiano, supuestamente Dios te lo va a dar todo a ti, Dios te va a dar a ti todo lo que tú necesitas, ¿por qué tú estás sufriendo? Y muchos no entienden. Es mucho que yo mismo le tapo la boca, le digo, entonces tú vas a venir a los caminos de Dios solamente porque Dios te da un Mercedes-Benz, una casa, ven a sufrir también. Entonces tú quieres lo bueno, pero tú no quieres lo malo. Exacto, muy bien. ¿Sabe por qué esto está ocurriendo en este tiempo? Y nosotros debemos hacer un esfuerzo de destruir esa mentalidad en la psiquis, en la conciencia de la gente. Le voy a decir por qué. Esto es, en parte, es culpa de la iglesia, por presentar un evangelio que no es bíblico. Porque si uno se va a la iglesia primitiva, nunca vemos a los creyentes predicando otra cosa que no sea el evangelio de salvación para arrepentimiento y perdón de los pecados. El enfoque no tenía que ver con si sufro o no sufro. El asunto es ven para que el Señor te limpie y te salve y tenga una relación con Dios. Y con el paquete viene persecución. Alaba. Si ellos sabían ya que eso venía, no se sorprendían de nada. Para ellos era normal. Era normal porque dicen, bueno, nuestro Señor es nuestro ejemplo. Y nuestro Señor fue martirizado, murió en una cruz, fue perseguido en su ministerio. Así que lo normal es que, como Él dijo, Jesús dijo, que el siervo no es mayor que su Señor. Ni el discípulo es más grande que su maestro. Bástale al siervo ser igual. Si es que puede llegar a ser igual, por lo menos,
pero no superior. Jesús estaba diciendo con esto: si yo he padecido, ustedes no son mejor que yo para no padecer. Así como yo padecí, deben de padecer ustedes. Entonces, el Evangelio en los tiempos primitivos, fíjense cómo la iglesia fue perseguida y muchos de los cristianos morían en la hoguera, otros crucificados, otros apedreados, otros aserrados, otros devorados por los leones en el Coliseo romano. Y ellos seguían para adelante y la iglesia seguía creciendo. Ellos no se desanimaban, porque cuando venían al Evangelio no venían buscando, ¿qué es lo que hay para mí aquí? ¿Dónde están los beneficios? Buscando cosas materiales, vanidades de este mundo, cosas que se quedan como quieran. No, venían era con una emoción: yo quiero conocer más a Dios. He sentido que he nacido de nuevo, soy nueva criatura, tengo una paz que no tenía antes, tengo un gozo interno que no lo cambio por nada, así que yo quiero conocer, enséñame la palabra. Ese era el enfoque de los creyentes en el primer siglo, segundo siglo y tercer siglo. Porque por 300 años hubieron diferentes periodos de persecución y muerte y de gran crecimiento en el evangelismo. Porque perecían muchos cristianos, sí, pero se convertían más de los que morían cuando alaban al Señor. Porque los que veían al cristiano dando fruto, dando amor y no odiando a sus adversarios, aquellos que le perseguían, veían el fruto del Espíritu. Eso les predicaba al mundo de una manera que tenían que convertirse al ver ese amor en los creyentes. ¿Por qué sufre el creyente? Es necesario que a través de pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Amén. Dice la palabra. Es necesario, no es opcional. Necesario. Debemos tener cuidado de no caer en un estado de desánimo o depresión por causa de la aflicción. La aflicción no debe de hacernos llegar a este estado emocional, porque si llegamos ahí, ya perdimos la fe. En medio de la aflicción, cuando hay fe, hay confianza, hay fuerza, hay paz, hay gozo. Porque uno dice: ok, estoy en aflicción, pero yo sé que hay una palabra que Jehová me ha dado, y yo espero en esa palabra, y me levanto con la emoción de que hoy es el día que se va a cumplir. Hoy es el día. Yo recibo eso, lo que Dios me ha dicho, lo recibo hoy. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La aflicción no determina la victoria del creyente, no determina su estado emocional. Y de esto es necesario hablar, porque la emoción es algo que está en el alma, no en el espíritu. Aunque mucha gente pueda tener otra opinión. ¿Por qué decimos que no está en el espíritu? El espíritu es la parte del ser humano que se comunica con Dios y donde Jehová le revela, le habla al hombre. Cuando te metes en oración o cuando adoras, dice la Biblia que debes adorar en espíritu y en verdad. Debes salir de lo más profundo, de lo interior, del hombre interior. El espíritu es lo que recibe vida. Recuerda que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué era lo que estaba muerto? El espíritu del creyente, que había perdido el contacto con la voz de Dios a causa del pecado de Adán y Eva. Entró la muerte, y la muerte es separación de la vida, y Dios es la vida. Por esto es que cuando Él dijo: el día que pecares morirás, eso se cumplió literalmente. En lo espiritual, no en lo físico. Desde que Adán y Eva pecaron, cuando ya Adán vino y ejecutó y consumó el pecado, de pronto ellos se vieron que desnudo. Se les fue una vestidura que tenían, que era la luz de la gloria de Dios que cubría sus cuerpos. Se fue la inocencia, se fue la santidad, se fue una cobertura, un manto de gloria que no se podía ver.
Y de pronto, por primera vez, el hombre se esconde. Gloria a Se Jesús. esconden de Dios. Porque ahora el Espíritu no tenía la vida de Dios en sí. Aleluya. Pero para esto Él envió a Jesús de Nazaret, para que el Espíritu sea vivificado, sea resucitado, para nacer de nuevo y ser nuevas criaturas. Gloria a Dios. Aleluya. Y entonces este Espíritu recibió vida, pero el alma entra en un proceso de regeneración. El espíritu, el alma, el cuerpo, regenerándolo Dios. Y parte del proceso de regeneración y santificación es el Dios tener que trabajar con el carácter, con las emociones, con las actitudes, con los pensamientos, con los males del corazón. El Espíritu empieza a cortar, a romper, a sacar con el poder de la palabra de Dios. Aleluya. Por esto hay que estar a diario comiendo el pan de la palabra y oración para que haya una regeneración continua, para en verdad seguir santificándonos, para en verdad conocer más la voz de Dios, para no perder esta vida espiritual en el Espíritu. Ministro amado, gracias. Para colaborar un chin con lo que dijo el hermanito Kennedy, a veces el cristiano no sabe lo que tiene. Cuando a ti te regalan un carro, un ejemplo, un Ferrari de más de $500,000, tú dices, wow, no lo puedo creer, qué Ferrari. Te dan una casa de 2 millones, wow, qué casa, qué es lo que está pasando conmigo. Pero mira, lo que Jehová te ha dado a ti, me ha dado a mí, no tiene precio ni comparación en la tierra. Y fue la salvación de nuestra alma, porque estábamos condenados. Por eso es la lucha que tenemos allí afuera y aún aquí dentro. Por si tú no te enfocas, dice la palabra, corre de tal manera que ninguno tome tu corona. Aleluya. Dice la Gloria a palabra Dios. que estamos sentados en lugares celestiales junto al Señor. No es la gente. Hay demonios en el mundo espiritual, porque el diablo quiere quitarte lo que él no puede tener, esa salvación, como dice el Santo. varón que no ha venido ahora a dar, porque después que la perdí. Dios me le siga. Gloria a Dios. Primero allá y luego aquí. Ok. Sí. También para añadir al tema que está tremendo, es bueno que se hable de este tema porque de verdad, si algo estamos padeciendo mucho, que hasta yo me incluyo, de falta de esa orientación, de ese desenvolvimiento de lo que es el Evangelio en sí, porque si vemos la iglesia primitiva, todos los procesos que pasó, la iglesia primitiva recibió el poder, pero luego vino persecución, vino tristeza, aflicción, mira, a ellos dieron fruto, la iglesia creció, la iglesia se expandió, pero a través de persecución, a través de sufrimiento, a través de martirio. Entonces hoy día estamos viendo que desde cualquier cosita que a uno de nosotros nos pasa, de una vez o no queremos salir de la palabra, queremos irnos del evangelio, muchas cosas, porque ya tenemos la idea de un evangelio que se ha vendido, que no es el verdadero evangelio, que es que si tú vienes a Cristo todo se te va a resolver, si tú vienes a Cristo ya tú no vas a tener problemas. La Biblia dice que el mismo Cristo dijo, en el mundo iban a tener aflicción. Ahora confíen porque yo he vencido. Ay, mi alma, confíen porque yo he vencido al mundo. Esa es la palabra, ese es el evangelio de verdad, el poder de Dios que Dios nos ha dado. Conocer a Dios, sus bendiciones, de saber que nosotros vamos para el cielo. Estamos aquí gozando su bendición, a que nos persigan, que nos molenten, a que nos pase lo que nos pase, porque ese fue el legado de la iglesia primitiva. Por eso el evangelio se expandió. La iglesia cae en problemas cuando está todo pasivo, porque muchas veces caemos en comodidad y ahí fácilmente viene, Se duerme el creyente. Se descuida, el descuido. la sal pierde la sabor. Entonces Dios de vez en cuando nos aumenta el fueguito de prueba, entonces sacamos el confort y entonces ponernos a clamar, a buscar a Dios, nos llenamos del fuego, del poder, salimos avanzando
Amén. Por eso, concluyendo lo que tú dijiste ahorita, que sobre el mundo de la aflicción, muchísimas veces la iglesia tiene la culpa de eso. Oh, venga, que usted va a recibir solamente bendición de Dios, usted no va a recibir prueba. Y muchos de los cristianos aceptan al Señor y se retiran, o sea, se descarrían porque no aguantan la presión. Empiezan, por ejemplo, pero yo estaba mejor en el mundo, yo tenía más amigos, bebía, me daba mi traguito, nadie me molestaba, nadie me metía presión. Y muchísimas veces la iglesia tiene la culpa porque no le dice la realidad de la vida, nada más le hablan de la super fe, que es lo que le hablé a usted tiempo atrás del predicador de Jorge Raskin, que él lo dijo, que hay muchas iglesias que les gusta mentir, que no le dicen la realidad, lo que está pasando, y muchos cristianos se apartan de los caminos de Dios, no le dicen lo que está pasando, la realidad. Es Lo por que esto pasa que hay que ser bíblico, es decir lo que dice la Biblia. El hermano se me adelantó con la cita, que oiga lo que Jesús le dice. No, eso no es, eso es conexión, eso es confirmación, ¿no? Amén. Así que paz. Dice aquí: he aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Noten ustedes que la aflicción no hace desaparecer la paz que Él da, porque estas cosas dijo para que tengamos paz. Santo. Puedes tener paz. Es más, si en la aflicción no hay paz, no tenemos la paz de Dios, es la paz del mundo. La paz del mundo es ausencia de problemas y conflictos. La paz de Dios es en medio de la guerra. Estamos tranquilos, estamos confiados, porque Jehová está en control. Amén. Y que yo quería decir algo cortito, y es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que muchas veces hay un pueblo, ¿verdad?, que está como no queriendo hacer lo que Dios nos mandó a hacer, a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque estamos siendo instruidos en otras iglesias, no en esta. Que el evangelio es relax, que el evangelio es cogerlo easy, no predicar la palabra, para no meterse en problemas, porque fíjate, si tú estás predicando la palabra del Señor, viene un persecución. Exacto, viene una persecución, y ahí es que viene esa palabra que te van desanimando, pero es ahí cuando viene el Señor y se aplica, ¿verdad?, la palabra que Amén. Un punto muy importante es que hay mucha crisis espiritual en estos tiempos, y es por falta del evangelismo de la iglesia, porque es fácil ver cuando hay un ministro, una persona que está de lleno en el evangelismo, pero esos son personas dedicadas tiempo completo que han decidido obedecer al Señor. Pero el llamado es a toda la iglesia a ser testigos en todo el mundo, y esto era lo que provocaba la persecución de la iglesia, porque era tan impactante el ver tanta gente por todos medios anunciando y hablando del reino, que el enemigo se desalborotaba y los demonios no aguantaban y ni se levantaba esa guerra. Pero había un impacto en esa sociedad, en ese lugar. Se sabía que había un pueblo de Dios. Gloria a Dios. Y necesitamos, yo le voy a terminar diciendo esto. A veces, cuando uno piensa en la situación de la iglesia, uno le da dolor y como impotencia. Y lo único que pienso y he sentido en mi corazón, lo único que podemos hacer es atender
a la parte que nos toca a nosotros y pedir que individualmente se vayan encendiendo las llamas de cada creyente, Amén. que se contagie el fuego en todo el pueblo de Dios. Porque si nosotros atendemos lo que tenemos que hacer y hacemos la voluntad de Dios, entonces por lo menos estaremos marcando, haciendo la diferencia en donde Dios nos ha permitido vivir. No podemos hacer nada en los demás, no podemos influenciar directamente sobre lo que hacen los demás creyentes. No es ese nuestro trabajo, pero sí podemos asegurarnos de que estemos haciendo lo que nos toca hacer y nosotros interceder por los demás y pedir misericordia, pedir al Señor restauración, avivamiento en el pueblo de Dios. Mientras tanto, no te dejes robar la paz y el gozo del Espíritu en medio de la aflicción, sino que recuerda, todo obrará para bien a los que aman a Dios. Amén. Siempre y cuando estés seguro de que estás en la perfecta voluntad de Dios, no hay problema. Y si no estás seguro, eso es fácil, asegúrese. Busca el rostro de Dios. Amén. Habla con el Señor. Pregúntale, Señor, como dijo Pablo, en el camino a Damasco, fue derribado, confrontado por el Señor. Pero él supo decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la clave de todo, hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Cierre sus ojos y dé gracias a Dios por la palabra y crea que el Señor ahora mismo ha de renovar su espíritu y que en medio de la aflicción que esté pasando pueda oír la voz del Espíritu Santo dirigiendo, guiando y haciéndole saber su voluntad. Padre Santo, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Tu palabra nos ha vivificado. Tu palabra nos ha fortalecido. Y en esta hora, Dios, tú conoces la aflicción de cada creyente. Yo pido una revelación más profunda de esta palabra, que nos haga entender que ninguna circunstancia es más grande que tu amor y misericordia, que tu fidelidad, que nos haga entender que tus caminos son más profundos que las adversidades y vanidades de este mundo. Señor, abre nuestros ojos, haznos ver tus maravillas. Abre nuestros oídos y dirígenos en tu camino para hacer siempre tu perfecta voluntad. Quiero hoy y siempre estar en el centro de tu perfecta voluntad. Pedimos, oh Dios, fortaleza en el Espíritu, una fe y confianza renovada en el Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, pasión y fuego en el Espíritu, para buscar tu rostro, para hacer tu voluntad, para predicar tu palabra, para vivir siguiendo los pasos del Maestro. En esta hora pedimos fortaleza, sensibilidad, amor verdadero, una pasión, oh Dios, por tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos en esta hora.